Soy un personaje, resultado de una animación especial, que mi creador artístico, Don Galo, de Estudios Gabriel Garp 2019, ha decidido dar a luz, con el objeto de que sea el encargado de presentarles el siguiente video, de carácter cultural, de una serie de varios, que se publican en las diferentes plataformas de internet y redes sociales. Con mi cordial saludo, Suetonio, en honor al historiador romano, durante los reinados de Trajano y Adriano. Soy José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Blanco, el hombre de las dificultades. Y, desde Ultratumba, es decir, desde allí en el Panteón, en la ciudad de Caracas, en el que me encuentro, voy a entablar un breve diálogo con el general Francisco José de Paula Santander y Omaña. La conversación versará, especialmente, acerca de algunos de los varios conceptos ideológicos que entre los dos marcaron nuestras vidas, que nos diferenciaron y que nos desavinieron por algunos años antes de mi muerte en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Me refiero a aquellos que se iniciaron a partir del año de 1826, cuando a la sazón se dio la rebelión de General Páez, en el estado de Venezuela, contra el gobierno central de Bogotá, a cargo del vicepresidente Santander, lo que precipitó mi apresurado viaje desde el Perú, luego de la última batalla libertadora en Ayacucho, librada por el general Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, mi más leal y querido compañero de armas, asesinado vilmente en las montañas de Berruecos el 4 de junio de 1830, a manos de siniestros personajes de la vida política de entonces. Llegué por aquellos días, desde el Perú, animado por establecer la nueva constitución política, que se había implantado en Bolivia, y que fuera calificada, por los liberales santanderinos, de corte cesarista, por incluir el régimen presidencialista vitalicio y hereditario, como del propio modo se predicó del Senado. Este último episodio fue el que agravó las desavenencias con el hombre de las leyes. Y que si bien, un par de meses antes de morir el suscrito, en 1830, y respecto de estas diferencias ideológicas, con mi colega neogranadino, y cuando consideraba que habíamos arado en el mar y siéndome repudiado por los propios venezolanos, expresé, el no habernos arreglado con Santander, nos perjudicó a todos. Por eso también sostuve por aquellos días, que precedieron a mi fallecimiento, que, los tres grandes majaderos de la historia, hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Bien, así hablaba y se presentaba de viva voz propia y desde su lugar fúnebre, donde se encuentra el gran libertador de las 5 repúblicas. Y de qué manera, por lo menos sorprendente, nos deja una impronta huella acerca de su recia y clara personalidad, cuanto de su férreo carácter, que así desde infante siempre bien lo señaló. Ahora escucharán a su más férreo amigo enemigo, el anterior, que fuera el ilustrísimo general Francisco José de Paula Santander y Omaña, quien también como el anterior, de su propia y viva individualidad, de esta manera se expresaba. Escuchémoslo. Soy Francisco José de Paula Santander y Omaña, el hombre de las leyes, y, a mis espaldas el celebérrimo puente del río Teatinos, donde se libró la más decididas de las batallas libertadoras, el denominado hoy Puente de Boyacá. Fui el artífice de la organizador de la Gran Colombia, como vicepresidente titular de la misma, y presidente encargado, desde 1819 hasta 1827, y
presidente de la República de la Nueva Granada, entre 1832 y 1837, luego de retornar al país, y de haber sido condenado al exilio, desde 1928 por Europa y Estados Unidos. Fui redomado masón, y, aunque en alguna ocasión respondí al general español, José María Barreiro, cuando ordené su fusilamiento y 38 compañeros más, me hizo llegar sus insignias de masón de alto grado, yo le respondí que la patria por encima de la masonería. Siempre estuve al frente como gestor, ante el Congreso, para atender las ayudas con soldados y financiar económicamente al mantuano para que realizara con éxitos las victorias libertadoras de las naciones del sur del continente, muchas veces con la oposición del Parlamento, y, en veces acudiendo a empréstitos externos, como el de 4 millones de libras esterlinas, en 1824, y por el que se me acusó de haber cobrado comisiones en mi favor. Amante de las ideas liberales y acérrimo defensor del Estado federal a contrario sensu, del que defendía el caraqueño, huelga decir, el de un Estado unitario donde el poder estaría a cargo de un presidente vitalicio, y, sea la oportunidad de decirle a vuestra excelencia que, su visión era continental mientras nosotros, José Antonio Páez, en Venezuela y Juan José Flores en Ecuador, la considerábamos más regional, y defendía ultranza, siempre, la Constitución de 1821 de Villa del Rosario, la misma Carta Magna, que el Libertador, a su regreso del Perú, pretendió desconocerla, a cambio de la una de corte cesarista, militarista y sin elecciones. Las tensiones entre los dos, que fuéramos reputados como héroes, se agudizaron con la sublevación, en 1826 de Páez, en Venezuela, que con la rebelión de la Cociata. Finalmente, vuestra Ucía apoyara a Páez, hallándole injustamente la razón a este, en detrimento del suscrito, y grabando así todas nuestras desavenencias ideológicas, y de las que hablaremos más adelante, en este diálogo post-mortem, y, en particular de aquella acusación que se me hizo, por el atentado de la noche septembrina en tu contra, en el que se me indilgó disque el haberle traicionado, mi general de 5 repúblicas, y que me originó el exilio y el habérseme degradado deshonrosamente, a cambio del fusilamiento por la espalda, que perseguían sus seguidores militaristas, y el cual me favoreció al fin y a la postre. Mi pasión, casi patológica, por las leyes, provenía de la formación rosarista, que recibí de mi entrañable Colegio del Rosario, y fui influenciado en las doctrinas racionalistas, que no escolásticas, como los tomistas. Era la época, finales del siglo de las luces, y principios del decimonónico, y en boga estaban, en Europa, las ideas del individualismo liberal, y fui un incondicional admirador de Jeremy Bentham. Sus trabajos iniciales atacando el sistema legal y judicial inglés le llevaron a la formulación de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra principal, Introducción a los Principios de Moral y Legislación, 1789. En ella preconizaba que todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según la utilidad que tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas. A partir de esa simplificación de un criterio tan antiguo como el mundo, proponía formalizar el análisis de las cuestiones políticas, sociales y económicas, sobre la base de medir la utilidad de cada acción o decisión. Así se fundamentaría una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el sacrificio ni el sufrimiento. Ahora bien, inaudito, que la República, casi 2 siglos después de mis gobiernos, se fuera a abusar, in extremis, del criterio legalista, en perjuicio de los progresos necesarios, para la sociedad colombiana, en todos los órdenes, especialmente, por causa de los pronunciamientos de las altas cortes, con magistrados tan politizados.